Hola, ¿qué tal? Mi nombre es David Díaz Solves y el día de hoy también estoy con Consuelo. Consuelo, ¿cómo Oh, estás? hola David, muy bien, muy contenta de estar aquí con todos ustedes. Va. Los dos somos directores de la Escuela de Descodificación Emocional y el día de hoy queremos hablarte de dos aspectos del niño interior. El niño interior adaptado, que creo que esa Ok. va a ser la palabra que vamos a empezar a tomar el día de hoy, y este niño solar, este niño feliz, este niño que nos invita a reír, que nos invita a soltar nuestro pasado y vamos a ir construyendo como estas ideas. La parte del niño adaptado, el niño que de alguna manera tuvo que irse adaptando a diferentes situaciones de la vida, lo exploran diferentes formas, ¿no? Una de ellas sería desde pensar en el concepto de creencias nucleares o creencias centrales, o pensarlo en términos de heridas y adaptaciones de la infancia, u otra forma de pensarlo sería en términos de enneagrama, muy desde la mirada de Claudio Naranjo. Y lo que sucede es ver esta parte de nosotros Ujú. que era como transparente, que era cristalina, y en algún momento, por situaciones, Claro. las necesidades o el sostén no se daba de manera muy directa. Ujú. Entonces tuvimos que ir generando como cierto tipo de adaptaciones. Claro. Y no es con el afán de ventilarte, Consuelo, Siempre la ciencia. pero recuerdo un ejercicio, y ahorita me gustaría que nos compartieras sobre esto, en el cual tú me comentabas que por fin lo habías podido ver sumamente claro, Ujú. que era el hecho de que creo que era de estos ejercicios que hacíamos en el transgeneracional Correcto. y configuraste a tu papá, a tu mamá y esto, y veías como en la persona que te estaba representando a ti, una niña muy sonriente, muy feliz, y de pronto viste una mirada, viste algo. A ver, platícanos. Sí, me acuerdo que estaban ahí presentes, entonces de repente estaba así, como tú dices, muy contenta, feliz, y de repente algo sucedió como una sensación de yo no estoy aquí, algo Ujú, está sucediendo, o sea, y haz de cuenta, la enfermedad se tiró y haz de cuenta, la vida se quedó abajo, ujú, se acostó y la muerta se quedó parada, y hasta pensábamos que era al revés, y entonces, pues ahí sucedieron cosas, ¿no? No, ujú. realmente son cosas que me tuve que adaptar, como dices tú, de niña a situaciones que yo no entendía, que no estaban en mi nivel consciente, ¿no? Ujú. Entonces, más o menos, no sé si era esa de las ocasiones o tú recuérdame más Sí, claro, porque luego hemos hecho tantas yo tengo mucho la y no imagen me que tú acuerdo. comentabas de, ¿Cuál? Recuérdame. esta Consuelo feliz, Okey, y de pronto una mirada de tu papá, una mirada de tu mamá, no me así como acuerdo. que Ajá, de mi papá, yo de creo. tu papá. Sí, de mi Mm. papá, así como tú no, y yo. Y creo que ese es el tema, ¿no? Ujú. Suceden estos eventos y de pronto se empieza a formar esta personalidad, Ujú. esta serie de adaptaciones, y de alguna manera va a depender de cómo hayamos vivido los sucesos, ¿no? Va Claro. a tener que ver cómo se fue dando esta narrativa. En algún momento pudiera ser que yo, a través de mi sistema de adaptaciones, y me gusta mucho pensarlo a veces en términos de enneagrama, me volví muy controlador, ¿no? Me volví muy perfeccionista, o pienso que si puedo anticiparme a los sucesos y a las cosas como una manera de tener control sobre ellas, Ujú. puedo permitir que las cosas por fin sean perfectas, ¿no? Y me lleva como a la repetición de patrones para tratar de tener bajo control las situaciones que yo estoy viviendo. Ujú. Y pues la realidad es que no tenemos nada bajo control, ¿no? Esa es la realidad. Sí, sí, sí. Y también pensar en algún momento, y creo que nos invita como a considerar que todo es perfecto tal y como es, ¿no? Pero estos conceptos, estas ideas, se me hace muy nutritivo porque aplica para algunos, pero no necesariamente aplica para todos. Y acá es una bronca de las terapias, ¿no?
como construir modelos muy rígidos que digan, esto tiene que ser aplicable para todos. Claro. En el esquema del eneagrama, yo creo que me gusta esta parte porque te da 9 posibilidades, 9 posiciones, ¿no? Una, este aspecto del ser controlador. Otra, el aspecto de ser muy servicial, muy ponerte en disposición de los demás. Claro. Otro, ponerte muy voraz, muy dándole valor hacia las cosas externas que en realidad no las tiene. Otro, buscando ser un atormentado existencial, vivir el tormento del rechazo y rechazar, o sea, vivir este círculo de me siento rechazado y rechazar a los demás, o vivirme desde una excentricidad ni siquiera saludable, ¿no? Donde soy demasiado único y soy demasiado especial, o vivirme como muy desvinculado, desapegado, o esta parte de vivirme muy evitativo, evitar experiencias, o muy colérico, ¿no? Muy confrontativo, pero que la base de la confrontación está orientada hacia el miedo, ¿no? Claro. O ser un justiciero, ser el que dice cómo deberían de ser las cosas, viviendo experiencias a veces, pero con una gran coraza, ¿no? Una coraza donde me muestro invulnerable, pero en realidad es porque no quiero que entren en contacto con mi vulnerabilidad. O la sensación de tener que ser gregario, ¿no? Y estarme adaptando a las necesidades de los demás, mezclarme con los demás, pero con una constante sensación de tengo que ser como acomedido, ¿no? Pertenecer, ¿no? Para pertenecer y sentir que pertenezco. Ujú. Me lleva como a pensar en todos estos bailes que se van a ir desarrollando en lo largo de nuestra vida, pero que tienen que ver con este niño interior adaptado. ¿Tú cómo te ves? ¿Dónde te ves, Consuelo? Platícanos. Yo me veo en la parte servicial, en la parte de tratar de buscar quedar bien con todo mundo de alguna manera, pues pensando precisamente en el hecho de que no le daba gusto a mi papá. Entonces mi papá era como muy, ¿cómo te diré? Como muy dictatorial. Las cosas son así y tienen que ser así muy rígido. Entonces, como para tratar de verme papá y de, pues aquí estoy, era pues acomedirme, ¿no? Esa es una parte donde veo que pues se fue formando mi personalidad cuando en realidad no es que seas tan así. Una parte también evitativa, también me considero evitativa. Entonces, y fíjate que eso creo, pensándolo, haz de cuenta, lo he reflexionado, que probablemente en mí se dio eso, ese tipo de adaptación, cuando en, no sé, tipo 5 o 6 años en el kinder, me obligaron a escribir con la derecha. Soy zurda y me obligaron a escribir con la derecha. Yo tenía siempre como la historia y me contaba que me habían dado un manazo y me habían cambiado la pluma de lugar, ¿no? Entonces, pero ya haciendo una reflexión más profunda, una vez ya en meditación más profunda, me doy cuenta que en realidad no, nada más llegó la que le ayudaba a la maestra y me quita la pluma y me la pasa a la otra mano y me acuerdo de ese resentir tan exacto que tuve, que era, ¿por qué? No es justo, o sea, no entiendo, era mi palabra, no entiendo, y me quedaban todas, mis bolitas me quedaban bonitas con la izquierda, ¿no? Y con la derecha todas chocas, pero no logré entender cuál era, o sea, ¿por qué? ¿Por qué me cambiaban de mano? O sea, no había una razón lógica, ¿no? Tengo luego el siguiente recuerdo así muy vívido que vi, que después un día yo estaba igual haciendo mis bolitas así chuecas con la derecha, volteo para atrás y veo que la maestra estaba ocupada y entonces empiezo con mi mano izquierda a hacer bolitas a rellenar. Y después sentí mucho dolor porque me di cuenta de algo. Ahí aprendí a mentir, ahí me adapté. Entonces creo que la parte de una confrontación, porque en ese momento pues la maestra no le iba a ganar, pero yo no entendía. Entonces, una manera de hacer cosas es las hago acá, pero evito confrontar, entonces como escondidas a veces también, y es parte de una adaptación donde si ahorita lo veo y tengo un poco de compasión con esa parte de mí, puedo decir, pues, ¿qué culpa tenía ella? O sea, era su derecho escribir con la izquierda, ¿no? Sí, pero explícale ya esta parte que está muy estructurada, que está muy rígida,
que ya no haga eso. Ajá. Es O sea, ahí es donde nos atoramos, ¿no? es que creo Exactamente. que definitivamente ahí, Ujú, como tú dices, ¿no? La parte de la compasión, como esta pasión por comprender esta ujú, parte de mí, no es necesario ya, y a veces el niño interior, el dolido, el niño ujú, interior, el lastimado, el adaptado, ujú, también a veces se vive mucho desde la emoción secundaria. ¿Y qué ujú, significa que se vive desde la emoción secundaria? Se vive desde emociones donde deja la responsabilidad de la solución de la emoción en los otros, ¿no? Que ujú, son emociones victimizantes, que claro. son... y es un problema. ¿Por qué? Porque cuando éramos niños, sí era así. Ajá. Es decir, Sí. realmente no teníamos las herramientas o las posibilidades Ujú, para defenderme de un adulto. claro. El problema es ahora que a lo mejor está esa maestra y pues es una maestra am, que iba a su vida y está esta persona que va al gimnasio seguido, está mucho más fuerte, que Y ahorita si le cambia la pluma de mano puede agarrar y ándale. darle un bofetón. Es decir, al momento en que volvemos a recontextualizar, es sorprendente porque muchas veces seguimos viendo desde la mirada del niño Claro, adaptado, ¿no? Y desde el niño, pues desde el niño madreado. atormentado, madreado, ¿no? Pues ese es el conflicto, yo creo, ¿no, David? Que de alguna manera eso se queda como a nivel inconsciente porque no tenemos la herramienta y de alguna manera creemos, por ejemplo, creo yo de adulta por decir así soy, Ujú, cuando en realidad así fui programada. ujú. Entonces ahí está toda la diferencia que mientras yo creo no tomemos conciencia de eso, o sea, no hagamos como miremos hacia adentro de nosotros y hagamos un trabajo interno, pues no vamos a darnos cuenta, ¿no? Y vamos a andar por la vida con ese niño madreado, pues, que está tomando el control. Y que ya no es vigente, Claro. que ya no está en Windows tiempo presente. Sí, sí, 1969. sí, ¿te acuerdas? Sí. Que ya no está presente, ya no está vigente. Antes, ahorita Consuelo lo sacó, manejamos el tema de que me quedé en un sistema operativo viejo, ¿no? Claro. Entonces, ya no estoy en este sistema operativo viejo, todo parece indicar que ya se actualizó el sistema operativo, o peor aún, a veces la computadora fue la que se actualizó y es una mejor computadora, pero el sistema operativo no. Claro. Entonces seguimos con esta percepción, ¿no? Y creo que aquí sí es importante hacer un proceso de distancia, Ujú. voltear a ver a ese niño y a lo mejor llegar a considerar, me gustan mucho estas frases y las dice Gilligan, pensar que soy mucho más que mi historia. Claro. Creo que es una frase muy poderosa, soy mucho más que mi historia. Porque entender que soy mucho más que mi propia historia es saber que sí, este niño adaptado, este niño dolido, forma parte de mí, Ajá. pero no necesariamente soy yo, porque puedo llegar a pensar que soy mucho más amplio y soy mucho más grande que eso. Y creo que acá es donde empieza este concepto con Joan Garriga de no permitirme ser tiranizado por este niño, ¿no? ¿Cómo te ha Claro. ido con estas maniobras a ti, Consuelo? Ay, todavía andábamos en en esos procesos. Sí descubro que de alguna manera ese niño esa niña, pues, todavía toma el control en muchas de mis acciones, ¿no? Mira, hasta me pongo ronca, ¿te fijas Ya. qué fuerte? Ya la vi a la niña ahí tratando de evitar, vi a la niña Mm, evitativa, pues. Entonces, ya. estoy en ese proceso de tratar de, o sea, de darme cuenta que esa sensación de evitar confrontar no es de ahorita, sino que es del pasado. Pero es una sensación, David, que ese es el proceso que creo que necesita uno ir a terapia, necesita uno guía, trabajar, porque no, así solo no se da, pues. Entonces, Mira, yo pienso que sí hay un primer acercamiento, ujú, ¿no? Que viene a conocerme, ¿no? Y creo que todo lo que tú y yo hacemos en la escuela ujú, tiene que ver con autoconocimiento, transformación y expansión de la conciencia, ¿no? Creo que ujú, ese es el núcleo central de nuestra escuela. Y reflexiono sobre esto que estás diciendo. Hay un momento en el, como tú lo dices, terapia, curso, etcétera, llega el conocimiento aquí. ajá, Y ya lo sabes. paso uno. Sí, 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 pero ya lo sabes, ya Ujú, lo sé ujú, y sigo repitiendo el mismo patrón.
pero claro. ya lo sé, o Ujú, sea, ya sé por dónde va. ujú, A veces yo veo mis estructuras de control y me asusta, ¿no? O ujú. sea, cómo me gusta hacer ciertas cosas y al final también me juega mucho la insatisfacción, ¿no? Es decir, no llegan a ser a veces de la calidad que a mí me gustaría y entran ciertas partes de mí también con cierta insatisfacción. Y ahí como que se ponen a jugar los dos y me meten En en problemas. aprietos psicológicos, ¿no? Sin embargo, sí me doy cuenta que no es lo mismo tenerlo integrado aquí Claro. que tenerlo integrado aquí, ¿no? Y llegar a este proceso, digo, no sé si llegan contigo consultantes que te dicen, yo lo único que quiero es paz, yo lo único que quiero es autoestima, yo lo Ujú, único que quiero es valorarme, yo lo único ujú, que quiero es fluir, ujú. como si fuera algo que pudiéramos vender en una terapia. Claro. Y eso es un punto interesante y me lleva a muchas reflexiones. Creo y soy un convencido de que estamos en un momento muy bendecidos. ¿Por Ujú, qué? Porque hay mucho en el ambiente ujú, de cultura de bienestar. ujú. Y la cultura de bienestar nos invita a pensar que podemos transformar las cosas, ¿no? Claro. Y creo que eso es maravilloso. El problema de la cultura de bienestar es cuando se conecta Es con la lo cultura de la inmediatez, ¿no? claro. Entonces, dame paz, dame autoestima, dame... Como si lo puedo sacar del cajón y ten, aquí está. ¿Cuánto quieres? ¿Medio kilo? Es Y correcto, pues no. siendo que hay que aprender a desarrollar esto paso a paso. Claro, es un proceso, ¿no, David? Yo digo, a lo mejor, mira, a mí se me hace maravilloso el que a veces nuestro despertar, por decir, de alguna manera, conectar personalidad con el alma, a veces es a través del dolor o de la enfermedad. Entonces, yo lo veo como un primer paso, porque algo me está molestando, quiero que se me quite, pero no todavía en ese proceso no entiendo que no es lo mismo curar que sanar, por ejemplo. Ujú, Entonces, pero es un primer paso, darme cuenta, como tú dices, está aquí en la ujú, mente. Tomar conciencia entra, ¿cómo te ujú. digo? Entra y no hay una conexión que va más allá de la razón, que se siente, que se vibra. Yo creo que hemos tenido experiencias de ese tipo y son muy fuertes, ¿no? Y a veces, pues me encanta cuando el paciente logra hacer esa conexión que ya es parte de su propio proceso. Claro, y aquí es donde se empieza a volver bastante desafiante nuestra actividad. ¿Por qué? Recuerdo muchos alumnos, y seguramente te lo han dicho, que quieren así, ¿no? Y entiendo, pero creo que no funciona así. Ujú. Cabeza, no Muchos sé, pensamientos. control, manos, manipulación, pies, Ujú, soporte. Y empiezan con estos determinismos ujú, ujú. de que quieren o queremos a veces como ya lo quiero así, ¿no? Y Ujú, creo que no funciona así porque si algo tiene el ser humano es que tiene muchas capas, tiene claro. muchos niveles, es muy subjetivo en sus vivencias y creo que al final, y esto se me hace muy significativo, nadie te puede decir lo que tú estás viviendo. Claro, claro. Yo creo que hay códigos básicos, de alguna Ujú, manera, una coherencia lógica, pues, entre la biología, las emociones y los pensamientos. Pero como tú dices, cada quien tiene su propia combinación. No es un abracadabra para todos. O sea, ujú, ay, hazle así, se abrió la puerta. No. O sea, a mí se me figura como esos candaditos de las maletas, ¿no? ujú, Entonces, 2, 3, 5, 4. Pero, y se abre, pero a lo mejor el tuyo es 1, 2, 3, o el de ujú, otro es 6, 8, 2, para abrir la misma maleta. Y ujú. pero cada quien tiene que ver, tiene su propia clave, no sé Sí, si te claro. digo, y yo creo que eso lo hemos visto y creo que ha sido parte de ir evolucionando en este camino de irnos dando cuenta, ¿no? Y creo que hacia allá van esta Claro, parte del niño neurótico. No lo claro, podemos encerrar en el niño triste, enojado, en el como niño clasificado, ¿no? sí. No. Y creo que es un tema de aprender a conocernos a nosotros mismos, de voltear a ver ese niño. Y creo que sí va a ser muy importante que para ese niño tengamos la oportunidad de construir un santuario, ¿no? Okey, claro. Un santuario, un lugar protegido en nuestro interior, donde vea elementos que ayuden a ese niño a sentirse seguro, Ujú, a sentir que ya está en paz.
creo que una buena herramienta es vernos en todos estos escenarios que en algún momento fueron complicados en nuestra vida y, por ejemplo, esta niña que estaba en la escuela o este niño que se quedó solo, sacarlo de ahí, Claro. llevarlo a nuestro santuario y a lo mejor un mantra que podríamos poner afuera del santuario o adentro del santuario es: ya no tienes que esperar a que venga esa persona que te lastimó Ujú. a que repare el daño que hizo. Claro. Ahora, Y ahora de mí, yo me hago cargo de ti, ¿no? O sea, sí, claro, me empiezo a volver responsable, ujú, genero esta responsabilidad, mi habilidad para responder, claro. tomo la emoción y la pregunta clave va a ser, bueno, ¿y ahora cómo me responsabilizo yo de mi emoción o de este enojo, de esta tristeza? ¿Cómo le digo sí? Ujú, Le doy gracias a la emoción porque me invita a elaborar algo ujú. y empiezo a desarrollar los recursos y las herramientas, ahora sí para aprenderme a gestionar yo mismo ahí. Claro, sí, porque no es lo mismo darme cuenta que tomar conciencia. Si yo Claro. tomo conciencia, de alguna manera, como tú dices, si yo me viví impotente ante la maestra que, pues, aprendí a mentir, te digo, porque no podía, ahora es en mi vida actual, cuando yo perciba o sienta esa sensación, descubrir que sí puedo hacer las cosas, ¿no? Y eso ya sería como de alguna manera yo gestionarme a mí misma y a esa niña, ¿no? Sí, Entonces, que finalmente de nada sirve darme cuenta si no pasó la acción. sí, claro, claro. Que ahí es el que regularmente le preguntamos y les enseñamos a nuestros alumnos Ujú. que uno de los últimos pasos dentro del acompañamiento es preguntar a qué te Ah, comprometes, ¿no? ¿A qué te ujú, comprometes ahora que llevas a este niño al santuario, a esta niña al santuario? ¿A qué te comprometes el día de hoy, ¿no? ujú. ¿Qué compromisos adquieres a partir de aquí? Y definitivamente, como la paz, la autoestima, no son cosas que podemos vender un kilo en sesión, hay que hacer prácticas diarias, ¿no? Claro. Y estas prácticas diarias sí es aprender a ponernos de primero, o sea, ponernos primero yo, para poder dedicarme 5 o 10 minutos, porque todos tenemos trabajo, las personas tienen hijos, tienen ejercicio, tienen mil cosas, el celular, que el celular me llama mucho la atención, a veces el celular se ve muy demandante de nuestra presencia, ¿no? Entonces, tenemos muchas actividades en el día y sí poder encontrar un espacio de unos 10 minutos para poder enfocar y hacer nuestras prácticas internas. Así Claro. brevemente, como, ¿qué práctica le dejarías a la gente para, ¿cómo se llama? Para esta parte del niño herido, del niño atormentado. Mira, pues, por ejemplo, un ratito de meditación, si a la persona le gusta meditar, pues, y no está acostumbrado a hacerlo así por sí solo, pues, alguna meditación guiada que le guste, dependiendo del tema que a la persona que le guste, ¿no? Un ratito, meditación, respiración, salir a caminar un rato, Claro. pero en silencio, escuchando música, quizás, una opción, y darse un tiempo para entrar a ese lugar, ir a visitar a ese niño y preguntarle: "¿Qué ondas? ¿Cómo estás?", ¿no? O Sí, sea, algo así. a mí se me hace que son opciones fantásticas, Conce, y otras cosas que también se me ocurren. Es una técnica de Gilligan, se me hace muy interesante esta técnica, que tiene que ver con entrar en sensaciones corporales. Okey, ujú. Entonces, entras en la sensación corporal y te preguntas, esta sensación corporal, si fuera hombre o mujer, ¿qué sería? ¿Sería un viejito, un adulto, un adolescente o un niño? Ya que más o menos identificaste género y edad, la pregunta sería, ¿quién es, no? ¿Quién eres? Ujú. Ajá. Y acá creo que la idea es como irlo orientando hacia el niño interior, ¿no? Que puede ser otros temas, puede ser del árbol genealógico, pero vamos dejándolo ahorita así como en el tema En del el niño. niño, ¿no? Ujú. Y lo que propone Gilligan y me llama mucho la atención es, número uno, darle la bienvenida. Okey. Porque De- casi siempre andamos evitando, ¿no? Sí, Queremos no sentir y creo que ahí es donde está el error. sí, sí, y tiene mucho sentido. Creo que es uno de los grandes aportes de Bert Hellinger. Para mí, Bert Hellinger, más que lo sistémico familiar, es lo transpersonal. Y él Ujú. dice, todo lo que excluimos tiende Repetirse. a repetirse, ¿no? Que era otra frase de a lo que te resistes persiste. Es lo Ujú. mismo. El Regresa con término más de fuerza. Ajá. exclusión y me resisto persiste Ujú. es lo mismo, ¿no? Ujú. Entonces, si yo excluyo la emoción,
Si yo excluyo el sentimiento, pues lógicamente me va a estar persiguiendo a la vuelta de la esquina, ¿no? Claro, porque ahí sigue. Sí, claro, Y luego te claro. va a tocar cada vez más fuerte, ¿no? Hasta que lo puedas ver y lo puedas transformar. Abrazar. Y es Ajá, que y claro. es un tema y tiene que ver con el proceso de transformación. En el proceso de transformación para mí, hay una pérdida de horizonte que es cuando quiero transformar sin abrazar. Okey, nos saltamos un paso y no es posible. Sí, sí, Ajá, sí, pero es tramposito. ¿Por claro. qué? Porque, pues claro que todos queremos transformar algo, porque Pero ya no lo queremos así y el llamado, curiosamente, va hacia allá. ujú, O llegar de entrada con esta mirada de transformación, creo que puede ser un obstáculo en el proceso. claro, porque es como que quiero ver nada más este lado de la moneda y no quiero ver el otro. O sea, no quiero sumirme, sentir y ver precisamente el lado oscuro, la sombra, lo que se quedó ahí, ¿no? Sí, pero también nos lleva a otra trampa. Abrazar demasiado tiempo. Sí, claro, es Me quedo que como sí, 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 borrego abrazar, ahí. sí, sí, sí. Sí, pero ya ves, abrazar demasiado, al final pudiera llegar a ser una forma de no dar el paso de la De evitar, transformación. claro. Y en algún momento tengo que decir, okey, sí, Ujú, no me hace bien hacer esto. ujú, Y, me intereso, me quiero y por eso procuro esto que sí es saludable y que sí me genera bienestar a mí. claro. Entonces, como aventarme, ¿no? Y Ujú, también, empezar a hacer los pasos de la transformación, que creo que aquí es donde vendría este elemento del niño solar, ¿no? ujú, Del niño Carl Gustav Jung en algún momento dice que él tenía este niño diferente. mm, Y es un niño más profundo. ujú, Es un niño alegre, es un niño del instinto puro, es un niño que está conectado más con la intuición y donde no necesariamente está tan orientado en el bien y en el mal, ujú. sino en el vivir, en la vivencia, En ¿no? la Que experiencia. en la Ujú, experiencia, ujú, donde no es este niño rígido que se fue cerrando a decir esto huele bien, esto huele mal, esto es adecuado, esto es inadecuado, sino es un niño mucho más curioso. libre, curioso, etcétera. Y Carl Gustav Jung dice, la mayoría de las veces este niño que no es muy bien recibido, porque todos tenemos que estar muy serios en todo momento, agarramos y lo mandamos hacia el inconsciente, pero no solo lo mandamos al inconsciente, Jung sugiere que lo podemos llegar a mandar hasta el inconsciente colectivo y es un niño, parte de nosotros que está muy conectado con arquetipos, Mm, pero no están siendo filtrados desde una conciencia y esto nos va a llevar a otras dinámicas que no voy a meter acá, pero es como este movimiento, ¿no? Y empieza a hablar Claudio Naranjo y tiene un video hermoso y les recomiendo que lo busquen en YouTube sobre el niño solar, el niño, no me acuerdo si viene como el niño sol, el niño solar, no me acuerdo. Y empieza a hablar de este niño que está muy conectado con el instinto puro. Es el niño que no controla. okey, Y Claudio Naranjo lo pone así, se me hace muy interesante, dice, el ser humano vive una psicosis de control, okey. o sea, pero una psicosis colectiva, ¿no? De pensar que las cosas están bajo nuestro control, siendo que Luz sí, 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 es una ilusión, ilusos, claro, es una súper ilusión. claro. Digo, a veces en el desarrollo de las habilidades, pues tenemos el tema de si quiero llegar a tiempo a un lugar, es buena idea poner un despertador, ¿no? O Claro. sea, Ciertos elementos de control, obvio, pero no sí, pero es una danza claro, porque claro. a veces es muy saludable también tener experiencias de pérdida de control saludables, es decir, dejarnos ir, ¿no? Y este niño sí está muy conectado con el instinto puro, es un niño mucho más cristalino, es un niño hasta de tintes dionisíacos. ¿Y cómo son estos tintes dionisíacos? Pues este niño que se permite el consentirse, consentir, que se permite el contactar, que se permite el placer, que se permite el disfrute,
que es como este niño mucho más conectado, pero también este niño más conectado con todo, por ejemplo, otro elemento lo puede llegar a llevar al arte de aprender a no hacer nada. Ujú. Que sería cómo distinguir el punto entre este niño que quiere ser, ¿cómo se llama?, tan auténtico y que es así tan libre, y el tema de yo como adulto, la permisividad, por ejemplo. Es que ahí te va. Hay que volver a cuestionarnos algo, ¿no? A mí me gusta este enfoque, hay muchas formas de entenderlo. Ujú, Si yo como de más, si yo tomo de más, si yo fumo de más, si yo tengo hábitos o conductas no saludables, el enfoque es esta conducta y este hábito no saludable es una forma indirecta ujú, de satisfacer una necesidad que no aprendí a satisfacer de manera directa. okey, Entonces, realmente esto tiene una función dentro de mi vida, como diría Virginia Satir, tiene una intención positiva que me lleva a cubrir esta necesidad. Va. O también hay trampitas. ¿En qué sentido? En que a veces no queremos aprender a gestionar un poquito la ansiedad ujú, y aprender a adentrarnos un poco en la ansiedad, de inmediato la sentimos, queremos evitarla y ujú, agarramos uno de nuestros cajón de hábitos negativos. escogemos. Sí, para záfame de ahí, Ajá, sácame de ahí. ¿Sí estamos? ujú, Y creo que la idea, Consuelo, ahí sería am, ese niño, cuando hablamos de instinto puro, estamos hablando de que no hay necesidades que se van a tener que cubrir de manera indirecta. okey, Las necesidades, cuando estoy en el instinto puro, se cubren de manera directa. De hecho, como conectando con este rollo del instinto puro y la intuición, sale este libro de Carlos Castaneda, El conocimiento silencioso. okey, Y el conocimiento silencioso proviene de la intuición, es un conocimiento que no es racional, no está en ujú, nuestro diálogo mental, no es lógico, pero es lo que sabemos, ¿no? Que a veces tú y yo evocamos esta pregunta, o nuestros alumnos evocan esta pregunta cuando preguntan, ¿no?, a una emoción, a la tristeza que sabe que no sabía que sí sabía. Es ujú, decir, buscamos como detonar esa intuición para que salga por sí mismos ujú, una respuesta, ¿no?, ujú. menos racional. Ujú, que eso es bien importante, ¿no? De alguna manera no estar nada más con la parte racional porque no vamos a llegar a mucho. Sí, suena no práctico, y suena limitante, ¿no? Pensar mucho en términos de hemisferio izquierdo, sí está bien, ayuda a secuenciar pasos, ayuda a la lógica, más es una mente que le gusta tomar decisiones con poca conexión en el cuerpo, y eso es peligroso porque no son decisiones sentidas. Ujú, Y también funciona mucho a través de la solución de lo que piensa que podría ser la solución del problema. El único tema del hemisferio izquierdo es que si su única herramienta es un martillo, estar clavando donde a quiera. todo le ve cara de clavo, ¿no? Entonces, Los determinismos, ¿no? ahí Que es donde entran dices. los determinismos y ahí es donde va a entrar uno de los temas más complicados del niño adaptativo, Ajá. que son los niños que se volvieron demasiado rígidos en sus estructuras como de respuesta, ¿no? Ujú, Entonces, en algún momento funcionó eso pues lo quieren aplicar para todo, pero pues no necesariamente va a aplicar para todo, ¿no? Entonces, pues así funciona esto. Por el otro lado, de este niño solar, lo que te hablaba del arte de no hacer nada, ¿no? Y también Claudio Naranjo lo pone así en el arte de aprender a no hacer nada, este, que es tener una actividad ujú, en la que no busques hacer nada, no busques descansar, no busques pasar el tiempo, no busques, o sea, no busques nada. ujú. ¿Qué tipo de actividad sería eso? ¿Como contemplar o como Pues qué? es que ya si le pongo, Andar me en voy a ir a, el no, es que si me pongo, me voy a poner a contemplar o me voy a poner a andar en bici. O sea, como Claudio Naranjo dice, pues, no sé, siéntate y ponte como un árbol, ¿no? O sea, sí, porque no quedaba muy claro, pero sí. simplemente sé, Ser. Ah, okey. ser. O Ujú, sea, ujú. simplemente ser, este, Estar como abierto, ¿no? A ver qué. estar ahí Ujú, sin, sin ningún objetivo.
ni el objetivo de Sí, contemplar. súper Ajá. sencillo, pero ahorita que lo dices me quedé pensando que No, y si estás en el cuerpo, se vuelve muy interesante la experiencia. Puedes empezar a sentir cosas. a sentir cosas que están ahí y que a veces como que no queremos sentir. Pues Consue, Amén. es 30 de abril, Mira, es el día del niño. Día del Niño, Qué simpático. y el interés de nuestra grabación del día de hoy. Y bueno, pues yo creo que para cerrar el día de hoy, mandar un fuerte abrazo al niño interior de cada uno de ustedes. Si vivieron experiencias muy fuertes durante esa niñez, este, decir, bueno, que hay toda una comunidad inconsciente que te abraza, que abraza a ese niño, que pone esa mano y también invitarte, ¿no? Al despertar de este niño solar, este niño que está conectado con la intuición, que nos lleva como a sonreír, a disfrutar mucho más de nuestros propios eventos de vida y pues invitarte a que pases un maravilloso día y que qué bueno que tenemos un día para reconocer a nuestra niñez, a los niños que viven en este mundo, pero también reconocer a este niño interior que queda dentro de nosotros. Once, no sé cómo quieres cerrar. Se me hace maravilloso esa idea, ¿no? De conectar con esa parte de nosotros y traerla con nosotros. A mí me encanta, de alguna manera, cuando trabajo con las personas con su niño interior, les digo, ve, saca una fotografía de ese niño, búscate una, de ese niño que te recuerda y que evoca todo esto que trabajamos y ponla en tu celular, que es lo que más estamos viendo, en Ujú. tu celular o tráela en algún punto simplemente para que lo estés recordando constantemente. Y es algo que me han mandado. Incluso me encanta decirles, mándame una fotografía para conocerlo. Y Qué padre. tengo por ahí muchas fotografías de niños de pacientes y es bien bonito. Sí. Muchísimas gracias, Once. Muchas gracias por el tip. Cuídense mucho y nos encontramos pronto.